First, I want to welcome you. My name is Edgardo Lander. I'm from Venezuela. I'm a TNI fellow. I work with Rural Dialogue. Soy Edgardo Landero de Venezuela, trabajo con... y les quiero dar la bienvenida para acá. Es el primero de algunos webinarios organizados por el System Change y fueron que explota el imperialismo después post-Trump. En estos días se presenta a los principales sistemas políticos del mundo analizando la extrema derecha y el Partido Republicano en Estados Unidos, especialmente Likes Matter, mujeres en defensa y justicia ambiental. Con la expresión de el Partido Republicano, pero no se entiende lo que dice. Hay un disturbio grande en el micrófono. No se le entiende. Somos buenos, pero hasta un cierto punto. ¿Existen? Como van a ver en las presentaciones de hoy, significantes definiciones. En este seminario vamos a explotar con nuestros invitados los desplazamientos ocurriendo en Estados Unidos. ¿Cuáles son los cambios de Trump al gobierno de Biden? Estos seminarios van a ocurrir en un momento histórico importante. La salida de las tropas americanas de Afganistán y el estado actual de la hegemonía americana en el mundo. El fin de la hegemonía de la moneda corriente americana, incluso de la hegemonía americana. Algunos de los asuntos que vamos a tratar hoy. El segundo webinario va a tratar sobre las relaciones entre China y Estados Unidos y las posibilidades de una nueva guerra fría. El otro webinario va a tratar los impactos de esos desplazamientos en América del Norte. En América Latina, perdón. Vamos a tener dos conferencistas ahora. La primera es una activista socialista y escritora y miembro Champaign Valley Democratic Socialists of America y trabaja con derechos humanos en Norteamérica. Algo de Biden, perdón, no se le entiende. El segundo conferencista es un activista, un autor activista, un comentarista. War and Peace, Estados Unidos, perdón, Naciones Unidas, también un activista de derechos humanos en Estados Unidos. En un contexto de falta de coherencia y divisiones y los cambios de planeamiento estratégico en la administración Biden y el aumento de movimientos sociales en Estados Unidos. Movimientos de supremacía blanca en Estados Unidos. Perdón, de traducción se disculpa, ¿no? Hay una distorsión muy grande en el micrófono del que habla ahora. Pueden hacer preguntas usando el levantar manos del dispositivo Zoom para levantar manos para pedir hacer preguntas.
Los otros participantes van a poder colocar preguntas y comentarios en el chat de Zoom. Van a dejar 30 minutos para esta parte del trabajo de preguntas y respuestas. Y los palestrantes, los conferencistas tendrán tiempo para responder. Tenemos intérpretes que van a traducir de francés, inglés, español y portugués. Seleccionen el lenguaje preferido. Vamos a empezar con los primeros panelistas. Como escucharon, 30 minutos. Gracias, Edgardo. Gracias a todos los otros organizadores. Y lo más importante es que los intérpretes puedan tener esta audiencia tan grande, internacional. Tenemos ahora un análisis de lo que está haciendo la administración Biden, una reorientación de la estrategia americana. Puede ser simbólica, pero y catastrófica. La salida de Afganistán de Biden es una reorientación de los proyectos americanos, pero reprioriza la política americana para lejos de lo que se llama guerra a la competición con China. Para eso tuve que tratar de muchas de las crisis sistémicas que juega el capitalismo americano, que declina como poder imperial contra otros estados en el sistema mundial, y más importante, China. La estrategia de Biden nueva, que se llama keynesianismo imperial, quiere rearreglar la lucratividad y el crecimiento del capitalismo americano, pero al mismo tiempo mantener hegemonía americana en todo el mundo y enfrentar los desafíos que enfrenta por parte de China. Esa reorientación forzó a los Estados Unidos y su sector de inteligencia de la clase capitalista americana para forzar una crisis sistémica. La primera es la baja lucratividad del capitalismo americano. Washington da respuesta a una recesión mundial, pero no restauró las tasas de interés y un crecimiento significativo para la economía americana. No hizo un boom en los últimos 10 años y salió para afuera de la gran recesión de las corporaciones con medidas de austeridad, apretando a la clase trabajadora, pero eso no levantó las tasas de interés y no hubo una expansión económica. La mayoría de estas medidas en realidad ponieron en riesgo con corporaciones zombie, o sea, corporaciones que no pueden ni siquiera pagar sus propias deudas sin hacer nuevos préstamos. O sea, corporaciones no lucrativas que son más o menos 20% del capital americano en estos momentos. Y en vez de las empresas lucrativas que inviertan en nuevos proyectos, nuevas plantas, nueva maquinaria en la economía real, invierten en finanzas y en las bolsas de valores. Pero eso no es una inversión real y beneficia a ellos, sí, pero no promueve crecimiento en la economía americana. Entonces el Estados Unidos está atrapado con presiones, lo que David McAnally llama de un pantano de deudas, con baja lucratividad y serias recesiones. Este problema del capitalismo americano llevó a su declinio relativo como poder imperial contra otros imperios, como el de China, pero tiene ganas de mantenerse con su hegemonía haciendo guerra contra el terror en Afganistán e Irak, pero como dominancia, estas intervenciones militares y ocupaciones y la derrota aumentó su declinio y aumentó mayor espacio para rivales tanto regionales como internacionales para que emerjan, principalmente China. Y en la disputa interimperial entre China y otros estados y las prioridades del alto capital básicamente bloquearon cualquier solución real para la tercera crisis, es la tercera crisis del cambio climático. Y lo que vemos acá son muchas
tempestades, muchas tormentas, fuegos de incendios, inundaciones, como el de Nueva York con el huracán Aida hace poco tiempo. Entonces, la crisis internacional además continúa, así que esta es una tercera ola de crisis en todo el sistema global. Finalmente, la pandemia, que en sí es un producto de la globalización del capital, que también deflagró algunas de las recesiones más agudas en la economía mundial en el último año, que jamás fuimos testigos. El capitalismo americano enfrenta ahora crisis, y esas crisis intensificaron las polarizaciones de políticas y sociales hasta un punto que no sabemos que estuvo paralelo en toda la historia americana. 4 décadas de liberalismo llevaron a la mayor separación de clases desde los fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Vimos ondas de luchas, movimientos de ocupación, Black Lives Matter, revuelta de profesores y también resistencia por inmigrantes bajo la administración de Trump y hambre en la administración de Obama y muchos problemas sociales que son una realidad de rajamiento de la sociedad en Estados Unidos y el impedimento del socialismo en América, con 100.000 personas que hacen parte de la organización socialista. Y el Partido Socialista Americano es el mayor crecimiento que tuvo. Así que hay una polarización hacia la izquierda, pero también se ve gran polarización, extremismo hacia la derecha, porque las desigualdades y las inestabilidades y crisis también radicalizaron especialmente a las nuevas clases medias, la pequeña burguesía y dueños de tiendas, por ejemplo, y que se expresan más en Donald Trump, en el Partido Republicano, pero también en ondas fascistas en las calles de Estados Unidos. Esta polarización política se transformó en la política electoral con Trump como presidente, y esos 4 años de gestión racista y fascista echó a andar los problemas americanos su imperialismo. Y el primer nacionalismo americano, por ejemplo, llevaron a un impacto anti-islámico, anti-inmigrantes, racismo y un tipo de nuevo nacionalismo de manera internacional, que crearon una relación transaccional con todos los estados en el mundo, si fueran oponentes o aliados a los Estados Unidos. Y la pandemia, que podría parar un poco el rajamiento y polarización de la sociedad americana, hizo el trabajo al revés, la polarizó más todavía. El levantamiento, por ejemplo, de 2020, en diciembre, cuando las calles de Estados Unidos se llenaron de demostraciones, cuyos números son más o menos 26 millones de personas que participaron en el levantamiento social por las vidas negras, Black Lives Matter, ¿no? Fue un protesto enorme en Estados Unidos. Así que la inestabilidad basada en la sociedad americana por la quiebra de Estados Unidos, de Trump con las instituciones americanas, afectó a todos los burócratas y propietarios de empresas y los partidos capitalistas, republicanos y democráticos. Forzaron una estrategia para tratar de levantar la política neoliberal. Y muy pocas ideas aparecieron en realidad. Y hoy en día el Partido Republicano es dominado por la clase favoreciendo a Trump. Las 3 grandes crisis americanas se concentran en el establecimiento del Partido Democrático. Ahí es donde se encuentran crisis. Hay un declinio relativo del imperialismo americano contra China
Y todos reconocen que el régimen neoliberal de acumulación falla en restaurar los lucros en el capitalismo americano. Y eso lleva a muchos artículos que influenciaron la elección de Biden en periódicos como Foreign Policy, Foreign Affairs y en las páginas de los principales diarios del capital americano como New York Times, que ahora trabajan con los problemas de Estados Unidos y la clase gobernante en Estados Unidos. Creo que el Partido Democrático es donde eso se expresa de manera más racional. Entonces apareció con la elección de Biden, en la última elección, con una estrategia que yo llamo keynesianismo neoliberal, para superar los problemas del capitalismo americano y restaurar el poder americano en el sistema mundial. Biden trata de implementar en los primeros meses una mejora de la desigualdad doméstica, dando más oportunidad al capitalismo americano para restaurar el poder americano como no rivalizado, como algo no rivalizado en el mundo. Por ejemplo, con las vacunas y con la pandemia y traerla bajo control, colocaron a América en primer lugar, como se podría prever. Pero su objetivo era tratar de hacer con que la economía andara de nuevo, porque estaba sin poner los pies en la tierra con la pandemia. Y las fases iniciales tuvo resultados buenos. La economía americana volvió a 6 a 7% de crecimiento pese a la pandemia. La segunda cosa que hizo fue romper con la estrategia neoliberal de la administración Obama, hecha después de la gran recesión, para aparecer con una estrategia keynesiana con la economía. Y entonces hubo un paquete de 3 trillones de dólares, 2 trillones de dólares, y mientras Obama invertía en la clase trabajadora, en el bienestar de la clase media y baja en la sociedad americana, y el objetivo de eso era aumentar el consumo y hacer con que la economía se levantara nuevamente. Pero con la vacuna de la pandemia se llevó a una recubierta, a una recovery, a una que se recuperara la economía hasta un cierto punto. Y esto viene en $2, 2 trillones de dólares para estructura, gastos en estructura, material, carreteras, puentes e infraestructura dilapidada, echada a perder durante 4 décadas. Y la segunda fase será el 3.3 trillones en bienestar social, lo que es un enorme proyecto y que está en proceso ahora dentro de la ley de reconciliación en los Congresos americanos. ¿Y quién va a pagar para este estímulo keynesiano en bienestar social? Con tasas y impuestos sobre la clase social más rica. Y Biden está haciendo eso para restaurar el crecimiento y la lucratividad y por lo tanto la fuerza del capital americano en relación a China. Lo que dejó claro es que todos sus gastos domésticos quieren aumentar la competitividad de los Estados Unidos, de la economía americana en relación a China, pero nada de eso debe ser visto como sociodemocrático, ni siquiera tan robusto como el liberalismo de New Deal en Estados Unidos bajo Roosevelt en los 1930s. Es un programa menos robusto y alcanza apenas un porcentaje de la economía americana. Y ese punto de vista es bastante chico, considerando que se esparce durante 8 años cuando va a ser implementada. Así que el gasto con bienestar social va a traer Estados Unidos hasta el nivel de Europa, es lo que se espera, pero no es tan robusta como con las estructuras sociales que existen hoy. En los aumentos de impuestos son modestos y pocos van a ser para realmente redistribuir la riqueza en la sociedad americana a la escala que realmente necesitamos. Sin embargo, Biden usa este programa para llegar a varios objetivos domésticos e internacionales. Domésticamente,
quiere humedecer o suavizar la crisis doméstica, quiere cooptar a la izquierda, demovilizar los esfuerzos y, más importante para ello, neutralizar la amenaza de la derecha republicana que la administración Biden y el Partido Democrático cree que es el verdadero amenaza al programa imperial americano. Esos son domésticos, pero el grande también es restaurar la lucratividad y capacidad del capital americano, y lo que Biden dice sobre sus inversiones en la economía americana se trata todo de China, y todo lo que dice sobre eso es bueno, esa es la competición con China, es el tercer aspecto. Y para llevar esto a cabo, tiene que reorientar, de manera que Phyllis va a hablar de eso ahora, la prioridad americana en el sistema mundial, lejos de del combate al terror, para competición económica con los otros poderes. Ahora la pregunta es, ¿este proyecto va a funcionar? El keynesianismo no creo que vaya a superar la baja lucratividad y bajo crecimiento del capitalismo americano. Al contrario, va a deflagrar lo que Michael Roberts llama un sugar rush de crecimiento en la americana, en la economía americana, con un crash después, o un derrumbe de la economía, a la medida que el capitalismo americano, desde la recesión y con la pandemia, cayó o cae. En la pandemia, la política de Biden es equivocada, y ahora la versión o la cepa Delta está amenazando a la sociedad americana, y el Partido Republicano ya tiene varios estados de su posición de poder que no quieren hacer las leyes de vacuna, las reglas en relación a vacunación y todo eso. Entonces se deflagró una gran epidemia de la variedad Delta en todo el país, lo que pone y amenaza la recuperación económica. Sus políticas van a hacer poco en redireccionar la crisis climática también, que de alguna forma representa nuevas inversiones en carreteras y puentes que van a exacerbar las necesidades de gas y de petróleo, que van a seguir con estos problemas. Y esto no puede restaurar la competitividad de Estados Unidos contra China. Seguramente creo que en este debate o en este enfrentamiento donde el imperialismo va a caer en este proyecto o va a bajar en este proyecto, pero de todas formas va a poder extraerse de esa crisis para reorientar el poder americano para combatir a China. Pero las consecuencias de esa lucha puede reflejarse en una desvío de sus prioridades, que es justamente competir con China, paradójicamente. Con los movimientos sociales nuevos que aparecieron, creo que hay un movimiento social en Estados Unidos que está siendo cooptado por la administración Biden, pero tiene una agenda capitalista de reforma liberal, y seguramente dentro de estos socialistas se están soportando, están apoyando a Biden. Por ejemplo, galvanizaron todo tipo de elementos de la izquierda socialista que ahora está haciendo campaña para hacer soporte a la campaña de Biden. Y en vez de entonces de mantenerse independiente de Biden, son cooptados los socialistas y aceptando los límites de su capitalismo neoliberal. Lo mejor que pudimos conseguir. Creo que debemos rehusar cualquier tipo de las reformas que Biden está tratando de implementar. Y lo interesante es ver qué pasa con la clase obrera y la clase pobre en Estados Unidos. Y hay una expansión radical de esas clases, y porque no se está haciendo las reformas que se puede hacer por las inigualdades sistémicas que Estados Unidos presenta. Hay otras reformas, por ejemplo, New Deal, sacando fondos de la policía, el sistema de salud, todo eso que está pasando en todo el mundo, y Estados Unidos
paga reparos además por por daños ocurridos con otros países que ha invadido o interferido. Tenemos que resaltar la independencia del movimiento Black Lives Matter, como el Red State Teachers Revolt, que puso la agenda de reforma social y cambio radical en la discusión pública y capacitó al crecimiento de los nuevos movimientos sociales de reforma. O sea, focar en los problemas y no ser dominado apenas por políticas electorales y sacar lo mejor posible en los confines del Partido Democrático. Más importante, tenemos que atenernos a nuestro objetivo y a algún tipo de alternativa social alternativo que son controlados por el Partido Republicano tiene sus intereses y no es lo nuevo, y por lo tanto tenemos que poner una agenda socialista alternativa real. Gracias, Ashley. Claro que habrán muchas preguntas y gracias por mantenerte en los 10 minutos. Ahora, Phyllis. Gracias, Edgardo, y gracias, Ashley, y gracias a todos por el diálogo global y quienes están acá en la reunión, especialmente los intérpretes que siempre trabajan mucho más duro que nosotros en estas calls. Yo lo que voy a hacer es empezar haciendo algo que nunca hago, que es discutir las crisis alrededor de la situación de Afganistán. Del punto de vista no solo de los afganes, pero del punto de vista de los americanos. No me gusta hacerlo, pero en este momento la discusión es sobre Estados Unidos y no simplemente usar los procesos americanos en Afganistán como uno de los ejemplos que estamos viendo. La guerra del Afganistán nunca fue una guerra que el imperialismo necesitaba, nunca lo necesitaron desde su punto de vista de ventajas. No había interés prioritario o estratégico para entrar en guerra con Afganistán. Los neoconservadores que estaban en poder en la época lo vieron como una oportunidad tanto para enfocar venganza por los ataques de septiembre 11 en Estados Unidos, pero también preparar a los pueblos americanos para que se prepararan ideológicamente para una guerra mucho más importante que sería lanzada 2 años más tarde contra Irak. Así que fue un sentido de guerra derivativa y el reflejo, el tipo de desigualdad que existe en Estados Unidos entre el poder militar como proyectado en el mundo y todos los otros tipos de poder que históricamente usó para proyectarse en el mundo, o sea, diplomático, económico, político, cultural. Y esa influencia militar siempre fue la más fuerte como los instrumentos del capital americano y la clase gobernante en Estados Unidos. Depende de los militares. Y los componentes de eso es que el dinero va masivamente, de manera desproporcional, hacia los gastos militares. Mucho más de lo que va a gastos, por ejemplo, con diplomacia. O algunos de las instituciones económicas que podrían expandir el poder global de Estados Unidos. Focar en los militares es una cosa que es compartida por todos lados en la clase gobernante de Estados Unidos y sus círculos. Desde el punto de vista ideológico, los neoconservadores y su dedicación que aparecieron opuestos a cambio del régimen como dominio económico, político, sería realizado por la expansión de la fuerza militar y con la Guerra Fría terminada, la ausencia de un claro enemigo global para justamente darle uso a ese gasto militar significó que la guerra mayor global, como lanzada por George Bush, se transformó en una forma muy conveniente, comenzando por Afganistán, para construir el consenso americano de que la guerra era el uso legítimo del poder americano, que los Estados Unidos debían ser el hegemónico en el mundo. Tenemos 88% de la gente en Estados Unidos en el tiempo de la guerra americana que apoyaron que Estados Unidos entrara a la guerra. El hecho de que fuera ilegal por todas las razones, pero 88% de la gente que eran paralizados políticamente después de los ataques de las Torres Gemelas, hubo
un nivel masivo de apoyo a este esfuerzo de ir a la guerra. Comparado a eso, 20 años después, y después hablo de los movimientos que hicieron parte de cómo eso se hizo posible, 74% del pueblo americano ahora dice que la guerra de Estados Unidos nunca valió la pena, que todos debían retirarse. Fue casi una reversión completa de aquel soporte público anterior. Pero los ataques del 11 de septiembre dieron una justificación política que fue requerida, era necesaria. La manera que fue puesta adelante es de que era justicia, no se llamaba venganza, pero se le puso con tal extremura que no hubo oposición de ninguna parte de la clase gobernante, que antes se ponía vigorosamente al impulso conservador de imponer su política exterior. La razón principal tuvo que ver con venganza y principalmente con la preparación de las personas acá. Y ni si se dieron cuenta de que no estaban haciendo nada por el valor del dominio afgán en Afganistán. El Afganistán no tenía petróleo, pero era una localización muy interesante en términos de mineración, en términos de tubos o canales conductores de petróleo, pipelines de petróleo. Y hubo una gran derrota del gobierno talibán y hubo un cambio cuando el talibán fue derrotado, y después la postura de liberar a las mujeres a través de bombardeos aéreos e invasión del exterior, que eso liberaría a las mujeres, y la creación de nuevos sistemas de escuelas también. Todo eso fue visto como medidas y justificativa muy popular para esta guerra. Entonces, cuando Obama, por ejemplo, estaba haciendo su campaña en la base de su contrariedad a la guerra en Irak, fue muy explícito. Dijo: soy contra guerras tontas. Afganistán para él era una buena guerra. Entonces teníamos esta posición inicial extrema cuando entró a la presidencia. Tenemos que pensar en una estrategia mejor para Afganistán. Entonces lo que primero vamos a hacer, vamos a mandar 17,000 nuevas tropas, y estuvo ahí muchos meses pensando en qué iba a hacer. Después de 2 meses mandó 30,000 tropas más. Después de 10 meses de su administración antiguerra, presidente, había mandado ya 47,000 tropas para Afganistán. La decisión de la organización Biden de terminar la guerra fue principalmente política. Es un momento donde el 74% del público se lo pide, salir de la guerra. Y Biden, cuando entró como vicepresidente bajo Obama, tenía ya oposición, era opuesto al nivel de escalamiento de guerra de Estados Unidos. No se opuso a todo, pero quería que fuera más chiquita y no tan masiva como fue que Obama implementó. Entonces, aún ahí, en esa vicepresidencia, y tratando de hacer central en el Partido Democrático, había ya una división en ese partido. Y también, ¿cuál era el valor de Estados Unidos para mantener esa guerra? Cuando lo veía una nueva era de el componente militar como competición en relación a China. La guerra en Afganistán costó $20,000 millones por año, en algunos años. Es mucha plata, pero es una parte apenas de los gastos, que fueron $745,000 millones. Y entonces 20,000 millones fue un pequeño costo. Y esos 20,000 millones representaban todo el presupuesto para ayuda externa y diplomacia de Estados Unidos en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y 40,000 millones son lo que son gastos en diplomacia y en fin, o sea, no fue un motivo económico, sino que fue sí un asunto interno, pero que llevé en cuenta que
el fin de la guerra tenía que ser rápido, fue organizado como lo vieron ahora, sin ninguna estrategia clara y de una manera muy perjudicial, con destrucción masiva en Afganistán, una gran 135.000 personas que murieron, principalmente los más educados, que fueron los que salieron. Y no voy a entrar en esto, pero para apenas mencionarle, eso se llevó a cabo dentro de la naturaleza de la guerra contra el terror en general, ¿eh? O sea, bajo el manto de la guerra contra el terror. Entonces, contra fuerzas que fueron identificadas como alguna versión del islamismo y sus fuerzas. Y eso no es por accidente, no es porque la islamofobia era el objetivo de la guerra, sino que la islamofobia es practicada domésticamente y se tornó una herramienta para tornar a agarrar el apoyo a las guerras. Pero la realidad de esas guerras tenía que ver con localización, petróleo y los asuntos que conocemos, ¿no? Por ejemplo, se quería expandir el poder para petróleo en la guerra de Irak, pero había también la cuestión de los movimientos, una forma de mostrar contra los movimientos antiimperialistas por todo el mundo. Entonces, las fallas en panarabismo, del neoliberalismo árabe, para mencionar algunos de los desafíos con las poblaciones árabes por parte de los gobiernos árabes. Y eso llevó a una mayor oposición, no solo contra sus gobiernos, pero también las fuerzas imperiales que apoyaban esos gobiernos neoliberales de Oriente Medio. Claro que Afganistán no es un país medio oriental, pero tiene el mismo valor también. No voy a entrar en eso, pero es una cosa que tenemos que llevar en consideración porque es una forma diferente del tipo de antiimperialismo que hemos visto en el periodo post-guerra, Segunda Guerra, hasta el final del siglo XX. Acá la media se protestó mucho contra el Vietnam y gente siendo sacada por helicópteros en Saigón, y esa escena fue muy bien cubierta por la imprenta. Pero las consecuencias de terminar esta guerra en Afganistán no es nada cerca de liberación para ellos. No hay ninguna celebración, ¿eh? No dentro de Afganistán, ni siquiera acá, para la gente que durante años luchó contra esa guerra. Y finalmente vio esa guerra terminar como lo habían pedido, pero no celebraron nada. No era una victoria, no fue una liberación para la gente de Afganistán. Así que tenemos que entender las nuances de esa forma. Y las lecciones clave para terminar esta guerra no fueron reconocidas como siendo la falla de esa guerra. Nunca se la llamó una guerra fallida, ¿no? Y el costo fue enorme, el costo de esa guerra, particularmente las guerras de Irak y Afganistán, fueron de más de 6 trillones, o sea, mil millones de dólares, 6 trillones de dólares. Pero menos que eso, que son más o menos 21 trillones de dólares, fueron gastos en militarismo, incluso esas guerras, los 6 trillones ahí. Pero otros 15 trillones de dólares, que son los otros costos de la militarización de la economía americana, que incluye lo que se llama el Departamento de Homeland Security, inmigración, enforcement, vigilancia de inmigración, militarización de las fronteras. Todo eso compone el militarismo y no hacen parte de los gastos con guerra, pero representa un componente fundamental, enorme, de la economía americana. Fue muy significante en su discurso justificando la sacada de tropas. Biden habló del costo de la guerra, usó la suma de 2 trillones de dólares, que es un poco equivocada por la parte de los analistas de derecha, pero lo describió como muchos mil millones por día. Y eso en relación a la infraestructura de la New Deal, el costo de un programa de empleo verdadero, ¿no? Entonces, esos trillones de dólares en realidad fueron desperdiciados. Esa es lo que queda. Como dijo Ashley, la clase que gobierna Estados Unidos
no puede soportar claramente a la versión de nacionalismo de Trump. No era ni siquiera el nacionalismo tradicional, en el sentido de garantizar que la supremacía de las economías de Estados Unidos contra otras economías. Su responsabilidad ni siquiera fue hacia la economía para el capitalismo americano, pero una economía estrecha para su propio poder y riqueza. Entonces sus decisiones volaban atravesando todo sin detenerse en todas las iniciativas sociales, militares y económicas. En el contexto de la decisión de Biden ahora, que dice que terminar la guerra en Afganistán significa terminar el periodo de cambio de régimen neoconservador en Estados Unidos y objetivos en el nivel global también, no sabemos exactamente cómo va a ser eso, porque sabemos que no es claro como el superpoder, ¿no? Está trabajando con otros centros de poder que están compitiendo con él en un nivel mano a mano, particularmente China, Rusia también. Así que sabemos también que la guerra global al terror no está terminada, aunque no vemos una continuación con drones y otras fuerzas en Afganistán, ya estamos todavía viendo esta guerra siendo luchada en Irak, en Siria, Libia y en muchas otras partes del mundo, y así en Somalia, en las Filipinas y otros lados. Así que lo que podemos llegar a ver en la política exterior son cambios hacia algo más como el estilo chino con intereses de China, que no tiene ninguna ilusión con apoyo a derechos humanos y economía liberal. Pero eso no va a jugar ningún papel de lo que jugó en los años recientes en la determinación de cómo las alianzas de Estados Unidos se construyen, ¿no? Tenemos menos foco en relación a las alianzas regionales en lugares como Israel, Egipto e India. Israel es una excepción, como ha sido siempre, como poder regional. Pero estamos, volviendo al lado de Estados Unidos, estamos trabajando con la realidad de una enorme división social y económica en la población americana. Ya, Ashley ya pasó un poco por encima de esto, habló de eso. Pero 140 millones de personas que están viviendo bajo de la línea de pobreza o arriba, apenas arriba, o sea, un pequeño accidente en auto, un chico que cae de un árbol y se rompe un árbol, se rompe, perdón, un brazo, es suficiente para explotar un protesto y ustedes saben cómo eso funciona. Cuando son 140 millones de pobres, la mitad son niños, en el país más rico de la historia. ¿Cómo se explica? Eso llevó a una división que se ve hoy no solo entre los ultra ricos, los mil millonarios, así como los ricos normales, que es una brecha cada vez más grande, pero entre la gran mayoría de pobres que trabajan y la clase media contra estos componentes moderadamente ricos. O sea, esos movimientos se ven no solo de la izquierda, pero también de la derecha, e irse del componente de privatización del neoliberalismo. Yo difiero un poco de Ashley porque el componente de bienestar social de estas novedades que están apareciendo ahora, por ejemplo, la cuenta de varios trillones de dólares, son diferentes del New Deal. Está también el componente de la economía americana, es verdad, pero es mucho más grande en el sentido de quién va a ser beneficiado. El New Deal excluyó muchos componentes de las clases sociales basadas en raza, excluyó a trabajadores domésticos, que eran generalmente mujeres negras, excluyeron a los campesinos y agricultores, que eran principalmente latinos, excluyeron varios sectores enormes de la clase trabajadora que no se les daba acceso a esos beneficios. El poder de esos movimientos recientemente lo tornó imposible. Así que aquellos que van a beneficiarse de eso es una gama
Pero eso llevó a movimientos muy importantes que no se definen ni siquiera como socialistas o ni siquiera explícitamente de izquierda, pero son parte de la izquierda. Y uno de los más importantes es la campaña de los pobres, que es una movilización basada en un afroamericano, un padre, un cura, y un otro religioso que eran líderes de ese movimiento. Y su liderazgo fue impresionante y generaron movilizaciones masivas, principalmente no definiéndose ni Black Lives Matter, pero tampoco la izquierda socialista, pero influyendo a miles, millones de personas en todo el país. Los movimientos que emergieron, parcialmente como dentro del Partido Democrático, muchos oyeron hablar del Squad, que era 4 mujeres negras que fueron electas en el 2018 y salieron con una propuesta socialista y sociodemocrática, pero no enfocando asuntos internacionales, pero moviendo en 2020 4 hombres aparecieron que tenían otro nombre, lo Speaking Truth to Power Team, diciendo la verdad al equipo del poder, ¿no? Y estos sí eran explícitamente de izquierda dentro del Congreso, lo que es muy importante en mantener la presión a la parte principal del partido, porque tenían conciencia de algo que la parte principal del Congreso no tenía ni idea. Por ejemplo, las personas odiaban a los líderes. Y fue también se aprovecharon del hecho de que su representante, creo que fue Hillary Clinton, que el traductor cree que fue Hillary Clinton, y los odiaban dentro del Congreso. Y la Casa Blanca de Biden tuvo que responder a ese tipo de cosas. Es ahí donde vemos la influencia de algunos de estos movimientos, no todos, pero ciertamente el de Black Lives Matter y el movimiento blanco para justicia climática. Hay otros movimientos de blancos que hemos visto con impacto que están mostrando poder sobre las políticas. También socialistas explícitos dentro del Congreso también de alguna manera tuvo menos influencia. Levantaron los asuntos principales y una amplia gama de medios sociales usando a la población frente y centro, pero pocos todavía estaban comprometidos con otros miembros del Congreso para que pasaran leyes. Y esa batalla entre la izquierda y activistas que trataban de hacer con que los líderes en el Congreso que fueran menos neoliberales hicieron algún efecto. Y el resultado es que hubo menos influencia para la coalición congresional. ¿Y cuál es el poder al final del Congreso en relación a los activistas afuera del Congreso para mantener la presión? Esa nuance con la cual no tenemos mucha experiencia en Estados Unidos y estamos aprendiendo a luchar con ella. Y quiero terminar esto porque creo que tenemos que tener tiempo para discusiones y cuestiones y preguntas, perdón. Creo que estamos viendo el levantamiento de movimientos fascistas en Estados Unidos. Lo vimos en 6 de enero de este año, el ataque al Capitolio. Es el tipo de cosa que llevó a golpes de Estado en otros países también. Esta clase, esta ala extremista, blanca, si la gente no tiene suficiente apoyo para ganar poder, puede tener la falta de otro componente de extrema derecha que tenga el tipo de energía y voluntad para moverse en esa dirección. Crucialmente tiene el apoyo de Trump. Y ahora lo que se ve exactamente ahora, que la gran mayoría de los típicos republicanos y candidatos potenciales y operativos políticos en todo nivel, incluso gobiernos estaduales de los estados,
en relación a decisiones tomadas en el Congreso. Estas son personas que estén o no de acuerdo con los extremistas y particularmente la centralidad de los extremismos blancos. No se separan de ellos, estas personas, porque no quieren perder sus votos y su habilidad de actuar como agentes de la clase gobernante. El peligro de esa clase derecha, con su elemento fascista dentro del Partido Republicano y ese elemento fascista dentro de la población americana, es justamente lo que es una amenaza muy, muy seria. No solo porque puedan ganar votos basado en esa posición, pero particularmente porque los Estados Unidos, como pueden saber, es probablemente 3 o 4 años cerca de ser una mayoría no blanca. Va a ser una minoría blanca, va a ser una mayoría latinos, negros, asiáticos. Va a ser increíble eso. Y no va a ser posible para el Partido Republicano solo ganar elecciones. Es por eso que está enfocando ahora no nuevos votantes, pero en votantes que pongan presión para garantizar que otros votantes no puedan votar. O sea, su posición de minoría reciente va a ganar por procesos ilegales que nadie puede desafiar o cuestionar. Entonces le dejo con ese desafío que tenemos de un enorme desafío en Estados Unidos. Hay un increíble movimiento vibrante, diversos movimientos, explícitamente socialistas y de izquierda, basados en fe o de justicia o racial, y que tienen más influencia que aquellos en poder. Y eso ha sido verdad durante mucho tiempo, pero en la derecha también hay elementos extremistas que tienen mucho más influencia que sus propios miembros pensaban que podrían obtener. Y eso es un desafío enorme en esta polarización. Gracias. Gracias, Phyllis. Pasaste mucho contenido y asuntos para la discusión. Ahora tenemos una media hora para preguntas y comentarios. Hay gente que está en la lista de panelistas también, como dije antes, que levantaron mano para hacer preguntas. Y los otros participantes también pueden usar el chat para poner sus preguntas. Así que, Chico. Chico Botelho. Buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta sobre ese paquete de Biden. ¿Qué es un paquete? Y quien lo estudió ve que es un paquete político de amplio espectro y fuerte impacto a ser realizado, si fuera realizado, tanto en términos de infraestructura, que me parece que ya fue aprobado en el Congreso, por una parte de infraestructura, que es la parte menor, $1 trillón, pero también 2.5 trillones de dólares, que serían justamente las medidas sociales y ambientales. Y si fuera aplicado, sería una distribución de renta de ingresos razonable en términos ambientales. Por ejemplo, un cambio de la flota de combustibles de petróleo para eléctrico. Habrían grandes impactos. ¿Y cuáles son, en la opinión de ustedes, cuáles son las perspectiva de aprobación de esta segunda parte del paquete y su real aplicación como un todo? No sé si lo preguntas a alguien específicamente y tanto Ashley como yo podríamos responderte. Anybody else? ¿Puedo meterme? Sí, sí. Yes, you can. A ver, Phyllis.
Creo que está muy correcto. Es una gran cantidad de dinero y va a tener un enorme impacto sobre la población directamente. A nivel público hay mucho apoyo por todas las líneas de partidos, a la izquierda, a la derecha, para todos estos programas que involucran acceso a la salud, al cuidado infantil, clima. Clima no tiene tanto cuanto merecería, pero es más de lo que jamás hubo, también. Entonces, el desacuerdo es justamente dentro de la clase gobernante y va más hacia el gasto, más de dónde viene el dinero. Infelizmente, todavía no está la demanda política para que este dinero venga del corte en los gastos militares. Hay una mujer muy heroica, Congress Lee, miembro del Congreso que votó contra entrar a la guerra en Afganistán. Propuso cortes de 10% este año y cortando hacia la mitad. Y nadie nunca propuso algo así, ¿no? Dentro del Congreso, por lo menos. El dinero que ahora está siendo debatido vendría de aumentar impuestos a los más ricos, americanos más ricos, y hay un nivel muy alto para eso. Nadie tiene que pagar, nadie paga menos de 400.000, nadie que pague más de 400.000 dólares al año, que gane menos que eso no sería tributado. Así que hay mucha gente que va a ser afectada por esto. Y aumentar los impuestos sobre las corporaciones. Son las dos principales fuentes de dónde vendrá la plata para estos planes enormes. Así que es allí donde la oposición viene, En los estados, diferentes miembros del Congreso, en los dos partidos, oponen diferentes componentes dentro de estas categorías tan amplias, ¿no? Principalmente como manera de decir, no, no creo que podamos gastar esa cantidad de dinero, ¿no? No queremos gastar dinero del gobierno, deberíamos gastarlo en el sector privado, qué sé yo. Pero esta noción, tanto de la infraestructura física y la infraestructura social, así como también algo que se llama infraestructura democrática, que son las leyes democráticas principales. Son 6 leyes que están siendo aprobadas o en proceso de aprobación. Así que yo creo que el asunto no se trata de cuán populares son estos programas. Son, claro, masivamente populares, pero la cuestión de dónde viene la plata es ahí donde hay problemas, ahí es donde tienen problemas ellos. Estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo Félix y quiero decir unas cosas. Primero, la oposición viene muy fuerte contra las grandes empresas, Google, Apple, y soltaron un ejército de sus lobistas dentro del Congreso para parar los aumentos sobre los impuestos que estas empresas pagan. Así que va a ser difícil. Y están protegiendo grandes lucros. Entonces, nada más que es en realidad insignificante lo que se tiene que aumentar en tarifas, en impuestos, ¿no? Ahora, estos gastos con bienestar social, tenemos que ver que Estados Unidos tiene el estado de bienestar más pobre en términos de los otros países europeos, por ejemplo. Es minúsculo lo que se gasta en Estados Unidos. Así que, Dios mío, no se paga acá ni siquiera el tratamiento dental. Tienes que hacerlo privadamente para tratamiento odontológico. Así que hay una baja de gastos hace más de 10 años. O sea que es muy poco lo que se quiere para implementar en estos aspectos de bienestar y no echa a andar ni siquiera lo que la gente pobre realmente enfrenta en términos de bienestar social. Así que $1 trillón se puede gastar, sí, pero mire lo que dijo, se gastan 3/4 de $1 trillón anualmente en lo militar. ¿Y cuándo se pone
Aún los 5.5 trillones es muy chiquito, debería ser mucho más en bienestar social. Así que esta es la postura de la izquierda es, esto está bien, pero queremos mucho más. Queremos una nueva New Deal. Lo que se gasta es una miseria en bienestar social. Así que muchos de los problemas están ahí, se mantienen, ¿no? El capital de combustibles fósiles y otras cosas. Y así que no estamos nada cerca de lo que estamos luchando hace tanto tiempo. Y eso de mucha manera coloca el problema de en los seguros privados, porque eso es lo que se cuestiona en los Estados Unidos. Así que nuestra postura debe ser sí, pero queremos mucho más. Y los socialistas dicen eso, queremos mucho más, porque la única razón, porque muchas cosas están a la mesa, es porque las personas están pidiendo eso. Desde los Black Lives Matter y los profesores socialistas protestando, necesitamos mucho más. Con el apoyo que tenemos dentro de la administración Biden, poniendo esa miseria. Así que la energía tiene que estar en las calles, en los locales de trabajo, para seguir haciendo presión para la radicalización de las demandas progresivas que podamos hacer al establecimiento, al sistema. Pierre, ¿puedes hablar? Sí, gracias por sus presentaciones, fueron muy brillantes. Hay muchas cosas que hay que explotar acá. Pienso mucho en declinio, porque parece como yo era cuando joven, queríamos tanto ver el declinio de Estados Unidos, ¿no? Y éramos catastrofistas, ¿eh? Ahora somos un poco más serios, ¿no? De lo que éramos, pero todavía tengo un poco de fe en ese declinio. Y me gustan dos cosas de lo que dijo Ashley. El sistema capitalista americano tiene muchas cosas, sí, pero sin embargo es el sistema número uno y extremadamente poderoso en las finanzas, en Wall Street, por ejemplo, y es también por eso en el techno business, los negocios techno, Silicon Valley, por ejemplo. Hay muchas cosas que declinan, sí, pero la cuestión es, en el contexto de la administración Biden, ¿cómo se ve que todavía tienen dominancia macro en todo el mundo capitalista? Y segundo, Feliz, los Estados Unidos han estado enfrentando ya diversos tipos de declinio en Irak y en Siria, ¿no? ¿Cómo gerenciaron eso? ¿Cómo gestionaron eso? ¿Salieron o disminuyeron su influencia? Pero estuvieron por detrás de todo eso y tuvieron un caos, se resultó en un caos y destrucción interminable ahí. Irak y Siria no van a ser reconstruidos como propusieron, ¿eh? Hay que dejar eso. ¿Y por qué dejaron esa destrucción por detrás? Porque si ellos no lo pueden hacer, nadie lo puede hacer. Ese era el punto de vista de ellos, ¿eh? Sea lo que fuera en el tipo de sistema, a veces apoyaban a cualquier persona en Irak y en Siria que tuvieran una propuesta para el país, pero en el fondo dejaron el país en destrucción que va a durar muchos años. La cuestión es que la guerra en Afganistán o salida de Afganistán puede no terminar la guerra, pero así como no cambiaron en Siria e Irak, no terminamos con las exigencias que hacemos con nuestro gobierno. Quiero interferir también en relación a las preguntas de Pierre. Creo que el asunto fundamental acá, primero Pierre, estoy de acuerdo. Hubo mucha exageración en relación al imperialismo americano desde los años 70, cuando le dijeron, te dijo, uy,
Después de Obama va a decaer, sí. Pero se especially mantuvo la hegemonía mundial de Estados Unidos, especialmente después de la Guerra Fría también. Era un poder no rivalizado en el planeta, sí. Pero creo que se trató de trabarse en esa posición de dominio, ¿no? Quedar parado ahí. Y por la catástrofe en Afganistán e Irak, una catástrofe principalmente para el pueblo iraquiano y afgán, pero para el imperialismo americano también, porque querían controlar el punto de producción de petróleo ahí, ¿no? Y si lo pierden, entonces el Oriente Medio tiene más campo para maniobras ahora sin los Estados Unidos y también injerencia china y rusa en la región también, que comenzó más, apareció más, ¿no? Pero creo que el neoliberal subvierte la dominancia americana, porque tenemos el levantamiento de China, el aumento de influencia de China, especialmente porque China entró a la Organización Mundial de Comercio y se tornó el principal país manufacturador en el país. Y no solo haciendo commodities de pequeños productos, pero entró a la cadena de valor rápidamente y están compitiendo en las áreas de high tech, de alta tecnología, en industria. Tienen un apoyo muy importante por parte de China y su industria tecno. Así que muchas cosas están cambiando, el equilibrio del poder en el sistema mundial. Tenemos muchos jugadores hoy en la economía y no simplemente una hegemonía americana simple y única, ¿eh? Muchos aparecieron. En Estados Unidos, China. Pero Estados Unidos sí es el poder dominante y todo lo que Biden está haciendo es tratar de asegurar ese poder y su reorientación como la guerra del poder, está entrando en lugar y Biden ha estado siendo el más coherente en todas las administraciones que tienen un plan para trabajar con esa rivalidad. Y se desarrolló mucho en en términos de apoyo financiero a la industria americana, inversiones en alta tecnología, controlar el capital de alta tecnología y hacer una relación más íntima con los arreglos políticos americanos también, imponiendo nuestras políticas por toda la red americana de alianzas para tratar de reprimir el crecimiento de China. Es un nuevo desarrollo del sistema, de un poder dominante tratando de guardar su posición hegemónica contra un desafiador, un desafiante real, China. Por ejemplo, el dólar es la reserva mundial de plata y eso es lo que sostiene el Wall Street y la alta tecnología, pero ninguno de esos pueden ser libres de desafíos, especialmente con nuevas monedas corrientes entrando al mundo y que pueden eventualmente desafiar al gobierno. Todavía no, pero hay centros que se desarrollan, aumentan en inversiones, incluso China, y especialmente en alta tecnología. China está creciendo rápidamente con la cadena de valores y con un antagonismo con... Y eso es una indicación apenas, ¿no? Pero creo que esta es la rivalidad interimperial que vino para quedarse. Es una situación muy dinámica, sin embargo. Estados Unidos y China tienen grandes crisis adentro de cada uno. El futuro es incierto. Lo que más importante es que construimos una izquierda que tiene una conciencia global de la importancia de no tomar un lado entre esos dos rivales y poner Estados Unidos contra China y China contra Estados Unidos, pero construir solidaridad entre las protestas de abajo, con los trabajadores tanto americanos como chinos, y en tu propio país, Quebec, Pierre. Así que la solidaridad desde abajo es clave para no caer en las trampas de esa rivalidad capitalista. ¿Alguna otra pregunta? Una otra pregunta. Claro, estás correcto, Pierre. Como dije yo en mi presentación, la guerra del terror no termina. Según los Estados Unidos enfoca a China, ¿no? Como un competidor. Pero está cambiando.
Y la pregunta es siempre que estás en guerra, un lado no hace todas las decisiones. El otro lado tiene una postura también, ¿no? Cuando hay una explosión, por ejemplo, mucho más el enganche directo hacia eso, ¿no? No veo colaboración entre los Estados Unidos y el Talibán. Lo vimos en los últimos 2 años. Estados Unidos lucharon con los talibanes contra ISIS, por ejemplo, ¿no? Hay un juego de carnaval llamado Whack-A-Mole. Tienes un martillo y algo aparece y lo presionas con el martillo y aparece otro en otro lado en una cajita, ¿no? De una cierta manera, esta guerra global es así. Suprimes un grupo y otro grupo aparece. Y ahí vas a este grupo que acabaste de sobrevivir y ahora vas a armarlos, darle dinero, apoyarlos, luchar con ellos contra este nuevo grupo que te parece que es una amenaza más peligrosa. Pero así que la guerra no terminó, pero engancha un número de países en el mundo todo y es muy visible. Es un componente de la vida de las personas en muchos lados del mundo, así que no puede ser sacada de afuera como no siendo un interés estratégico de Estados Unidos. Los militares todavía están por ahí, ¿eh? Así que tenemos que entender esa lucha como cosa presente. Y eso torna las cosas difíciles. Una de las formas claves, como eso no está correcto, es que durante Vietnam hubo un movimiento mundial contra la guerra. En los Estados Unidos había un enorme movimiento contra la guerra, para quienes la principal demanda era que las tropas salieran inmediatamente. Pero dentro del movimiento había un cierne que apoyaba el otro lado, los vietnamitas, que apoyaban a los vietnamitas. No se trataba apenas de parar las intervenciones en América Central, es diferente. Es apoyar los sandinistas, el FML en El Salvador, en África del Sur. No era simplemente parar de apoyar al apartheid. No, apoyábamos al Congreso Nacional, el NSC, el Congreso nuevo que apareció y dominó el apartheid, ¿no? Así, dar fondos a los militares así que protestar contra los militares. Estos no son las personas que vemos como progresistas. No podemos escoger quiénes son los antiimperialistas en otros países. Quienes nuestro país puede estar en guerra con ellos. Es más complicado. ¿Cómo luchamos por autodeterminación de la gente contra el bombardeamiento americano, intervención en cualquier lado, ¿no? Cuando sabemos que nuestros socios no son los que están haciendo el apoyo a los militares. Es un esfuerzo muy complejo en los últimos años y no se termina nada más que con la salida americana de Estados Unidos. Perdón, la salida de Estados Unidos de Afganistán. Vamos a ver si tenemos más preguntas y comentarios antes de tener comentarios de Ashley y Phyllis. José Correa, puedes hablar. Voy a hablar en portugués. Le aviso a los traductores. Me gustaría agradecer muchísimo a Phyllis y a Ashley porque la discusión está siendo muy, muy interesante. Esa colocación en perspectiva simultánea de lo que es la dinámica de la lucha de clases interna de Estados Unidos y la competición electoral que se estableció entre los demócratas y el trumpismo, y lo que es la disputa de hegemonía global que se estableció con China. Esta interacción entre la dinámica interna y la dinámica externa de la política externa es muy
compleja y es además vital para la comprensión de lo que realmente sucede en el mundo hoy. Me gustaría poner dos cuestiones. La primera es la idea que Ashley puso de una transición hacia un nuevo régimen de acumulación en el capitalismo global, ¿no? Ese tema es muy importante porque eso no dependería apenas de los Estados Unidos, dependería también de Europa, dependería de China y hay de hecho elementos, me parece, que apuntan hacia eso. Pero ¿cuáles serían los grandes trazos del régimen nuevo de acumulación? No solo por la política de Biden, no, pero por la dinámica del capitalismo global. Y la segunda pregunta, lo que Phyllis estaba tratando al final, de qué es o cuál es la dificultad de construcción de un movimiento de solidaridad interno de los Estados Unidos que pudiera generar una nueva agenda global que incluye no solo la lucha antiimperialista, pero también la lucha por justicia social y la lucha ambiental también. Específicamente, ¿qué es o qué sería el respaldo hacia una política de transición energética o climática, una nueva política climática global por parte de esos nuevos o esos movimientos de justicia social que están emergiendo? Okay. I have a question here from the chat. Tengo una pregunta. La pregunta para Phyllis. Voy a hablar en portugués para la traducción. Tú dijiste, hablaste de la dificultad de los movimientos de solidaridad internacional en los Estados Unidos, que se posicionen hoy en el contexto en que no hayan luchas antiimperialistas con definiciones políticas como antes era, como en Vietnam, contra el Vietnam, la guerra de Vietnam, en África del Sur o en América Central. ¿Cuál sería o cuáles serían las dinámicas que llevarían a un movimiento de solidaridad de los Estados Unidos en el próximo periodo, solidaridad interna, digo, de los movimientos sociales, en relación a los temas como el combate a las desigualdades en el terreno internacional y la transición energética hacia el combate de los cambios climáticos? De eso se trata, gracias. Okay. Now I have a couple of questions from the Muy bien, chat. tuve algunas preguntas de Ed. The first one is, En el chat creo que dijo. Gracias por las presentaciones, dice la primera. Y la pregunta es, una pregunta, entiendo, no se le entiende a este hombre. No pude entender cómo Estados Unidos gasta tanto dinero. Podrías comentar un poco más sobre eso. Pero, perdón, traducción se disculpa, pero no se le entiende a Edgardo. Otra pregunta en español, a ver. Dice, de Brasil, dice. En Brasil elegimos en el 2018 a un representante de la extrema derecha. A un representante de la extrema derecha aliado con Trump, que sigue exactamente la cartilla del expresidente estadounidense.
negación, ok, negación de la pandemia, fomento del incumplimiento de las políticas de aislamiento social, ataque a las instituciones democráticas, impugnación de proceso electoral. El año que viene tenemos elecciones en Brasil, donde Bolsonaro, tratará de reelegirse. A partir de la experiencia en Estados Unidos, ¿qué pueden presentar los analistas como elementos determinantes para evitar que Bolsonaro sea reelegido? Okay, now Ahora, we don't have any more questions in the chat. no hay otras preguntas en el chat Asking for the floor. y nadie pidiendo por el micrófono. Si fuera el caso de eso, entonces Otherwise, we will have, our panelists have already answered most of me parece que muchas de las preguntas, mayoría de las preguntas, por lo menos, fue respondida por nuestros panelistas. Y si tuvieran algún comentario final, close our meeting. de manera que podríamos encerrar esta reunión. ¿Quién va primero? Comentarios finales. Go ahead. No, en realidad no importa, dice Phyllis. Microphone. Una de las respuestas rápidas a estas últimas preguntas que hicieron. El único asunto de movimientos solidarios internacionales, me parece que es absolutamente correcto, y que tenemos que hacer mejor de lo que hemos hecho para construir el internacionalismo en todos nuestros movimientos sociales de Estados Unidos. Es un esfuerzo muy difícil. Trabajo con muchos movimientos sociales que representan personas no documentadas en Estados Unidos, por ejemplo, trabajadores domésticos, trabajadores en restaurantes y otros. Y en todos estos ejemplos, la gente que lidera esos movimientos y que trabaja para establecer la agenda para estos movimientos son gente internacionalista, gente que construyó su propia comprensión política en movimientos solidarios de varios tipos. Pero es muy, muy difícil cuando estás liderando un movimiento de gente que están desesperados, sea en cuestiones sociales, económicas, pero vemos algunos cambios dentro del movimiento Black Lives, ¿no? El movimiento, el componente más importante de Black Lives Matter, ¿no? Que asumieron esfuerzos internacionales. Por ejemplo, la cuestión de la Palestina, que ha sido una marca registrada del movimiento social de diferentes maneras, y eso era posible más antes, ¿no? En años previos. Pero la parte dura es que no conseguimos regularizar la importancia del internacionalismo como un componente indispensable para cualquiera o cualquier organización que quiere ser progresiva y que tiene que ser internacionalista. Lo hicimos en los Estados Unidos en algunos asuntos. La cuestión de raza, por ejemplo, y la centralidad del racismo en Estados Unidos establecieron el movimiento desde muchas décadas. No fue nada fácil. Décadas de esfuerzo para poder llegar a que los progresistas reconocieran la necesidad de el antirracismo como siendo una cosa no paralela, sino central como componente de todo lo que se hace. Y esto ha sido un esfuerzo muy largo, muy
de largo plazo. Pero tenemos que tener los mismos componentes como el internacionalismo, como el racismo fue centralizado. En varios lados hay una mejor comprensión de eso, porque se entiende que el clima, por ejemplo, cambia y no reconoce fronteras. También los movimientos para derechos de los inmigrantes. Los derechos de inmigrantes son violados por los Estados Unidos, tanto internamente en su propio territorio, como afuera por todo el mundo. Así que es más fácil ahí. Los movimientos de mujeres es difícil también. Lo que vemos a veces, como ahora en parte del movimiento de mujeres, es apoyo para la condenación de los Estados Unidos, no cómo salió de Afganistán, pero que sí, que salió y listo, que salió, punto. Más antes, en la guerra en esa guerra, vimos apoyo de las organizaciones de mujeres, principalmente, e incluso algunas de las izquierdas, y tuvimos que trabajar para cambiar eso. Creo que mucho de este trabajo está en andamiento. Mis colegas de IPS, que trabajan con el presupuesto militar, hicimos un panfleto en el movimiento de Climate Justice que se llama No Warming, No War, sin calentamiento global, sin guerra, que le dio herramientas a la gente para que hablara del presupuesto militar y cómo el militarismo americano es uno de los peores productores de efectos de invernadero en el mundo y qué eso significa para el mundo. Así que lleva trabajo, no podemos simplemente aseverar cosas, tenemos que ser internacionalistas. Los activistas y líderes de todos estos movimientos tienen que encontrar las maneras de hacer que el internacionalismo sea un componente central en su trabajo que anda. Eso es lo que es solidaridad. No solamente poner palabras, pero hacer con que la gente entienda cómo puede hacer con que el internacionalismo sea parte de su movimiento. En relación al Afganistán, no es una cuestión de venganza. Sí, el asunto de venganza movilizó apoyo, sí, para poder producir un nivel ideológico de apoyo para la guerra en Afganistán. Perdón, para la guerra en Irak, que vendría más tarde, ¿no? Fue una guerra preliminar, digamos. Es reconocer que los Estados Unidos era preparado para poner cientos de miles de millones de dólares para comprometer muchas vidas americanas de soldados y más de 100.000 vidas afganas para poder luchar en esta guerra por ningún motivo real necesaria definida por la guerra imperial. Eso es lo que pasa cuando eres un poder imperial, mundial. Puedes destruir, hacer masacres de mucha gente sin ninguna razón. Y es exactamente lo que hicieron acá. El último punto sobre Bolsonaro, que no sé nada prácticamente sobre el sistema electoral brasileño, pero yo diría una cosa que es importante reconocer. Los Estados Unidos, el sistema democrático, como se llama, democrático, el sistema económico, es muy lejos de ser democrático, de hecho. La versión corta, resumida de eso, es que nuestro sistema de elegir un presidente no es por voto popular. El voto popular escoge dentro de cada estado qué electores de esos estados podrían votar. Así que, si tienes un sistema donde estados clave ganan por un pequeño margen, eso ya es suficiente, pero si pierdes por un poquito, un pequeño margen, eso es suficiente para perder. Trump perdió por 7 millones de votos populares. Y la manera de hacerlo es lo mismo por todos lados. Es exposición de qué intereses representa ese candidato. Trabaja, habla de la gente americana, pero ¿qué es lo que realmente hace? Tenemos que exponer las mentiras de él. La media no es que la va a hacer para nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Porque tenemos nuestra media independiente también, ¿no? Así que esa es la cosa. Ashley. Sí, quiero apenas agradecer a toda la gente que organizó esta reunión. Phyllis, creo que fue un intercambio muy bueno y discusión. Muchas preguntas aparecen que la gente, incluso yo, no tengo la respuesta. Se trata de montar un movimiento mundial
colectivo, perdón, para discutir estas respuestas. Sobre las dos preguntas que se fueron levantadas, sobre la crisis del régimen neoliberal de acumulación, yo creo que estamos en los estadios iniciales. Ciertamente el establishment americano y las clases gobernantes de Estados Unidos están tratando de resolver. ¿Saben cuál es el problema? El régimen corriente que está con la globalización, medidas de austeridad, está con todo eso, cortes en impuestos de empresas. Muy bien, eso no levanta las tasas suficientes para el capital americano. Y desde ese punto de vista, el Estado americano no está siendo proyectado por el mundo. Así que hay un problema. Pero como en los siglos, en los 900, años 1900, ¿no? Con Keynes fue tratado para tratar con la inflación. Le llevó 10 años para descubrir cuál la estrategia final podría ser. Fue como si el neoliberalismo que empezó con Jimmy Carter para desregularizar especialmente la industria de busing, no puede ser transporte, puede ser transporte. Y también Reagan, eso pasó en la Inglaterra, también en Estados Unidos con Reagan. Lleva tiempo para ver cómo se restaura la hegemonía del capital y expandir el sistema. La administración Biden, su cambio para lejos del neoliberalismo simple, para lo que llamo keynesianismo imperialista, es un paso inicial, pero muy tibio, digamos, ¿no? Y Biden no tiene tanta elocuencia, es una falta de cerebro en realidad. Cuando se pone en nivel mundial, el Banco Mundial y los prestamistas de los bancos imperialistas todavía van a necesitar ajustes estructurales según las economías del hemisferio sur entran en crisis. Tenemos todo un proceso de largo tiempo nazi, de continuidad de crisis internas, y francamente no creo que ninguna de las medidas keynesianas de Biden, que son débiles, llegue a ningún objetivo de crecimiento y lucratividad del capital americano o aumente la hegemonía de Estados Unidos contra China. Lo que sí pienso que entramos es en una épica de crisis que no van a ser resueltas por ningún gobierno y ningún estado. Sin embargo, sosteniendo una depresión global de largo plazo con la crisis climática y la pandemia que tampoco va a pasar, y la pandemia que no va a pasar tan temprano, y las rivalidades interestados que pueden intensificarse en esta épica de crisis, epopeya de crisis. Eso va a crear grandes polarizaciones políticas en todos los estados en el mundo, en el sistema mundial. Por eso la cuestión de Bolsonaro en Brasil es muy importante. Los camaradas en Brasil van a tener una idea mucho más clara sobre cómo tratar de eso, ¿no? Con el desafío de Bolsonaro, ¿no? Pero sacando de la experiencia de Trump en Estados Unidos, tenemos que entender que hay una base real para una extrema derecha en Estados Unidos, especialmente en la nueva clase media, los pequeños negocios, dueños de pequeños negocios y algunos sectores de la gestión mediana en Estados Unidos y en alto nivel en Estados Unidos también. El salario de un votante de Trump ganaba $100,000 por año. Pero la burguesía fue desarreglada por la crisis mundial y los reaccionarios y sus instintos autoritarios salieron a flote con una predisposición para las soluciones racistas y de extrema derecha. Entonces, el crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo, Fernando es un ejemplo, es lo que sucede. Así. ¿Sería eso una forma para que el trumpismo volviera a los Estados Unidos? Y eso anda muy de manos dadas con la política neoliberal, medidas de austeridad, abren justamente la reacción derechista y que amenaza el bienestar humano. Y también
las expectativas de la clase trabajadora que está atraída por estas reacciones racistas, sexistas, homofóbicas, etcétera, y todo el paquete de pragmatismo que Trump usaba, ¿no? Y también abrieron las porteras, los portones para que hubiera este apoyo, ¿no? En las elecciones de 2020 me perturbó mucho porque si ganó por 7 millones, perdió por 7 millones de dólares, de votos, perdón. Por ejemplo, esto no se escucha mucho en las historias políticas de Estados Unidos electorales, ¿no? Y especialmente si la administración Biden no entrega un cambio significativo que mejore las condiciones de la vasta mayoría de las personas, puede fácilmente ver un retorno de la extrema derecha. Y por eso tengo una crítica mucho más grande sobre lo que Biden hace, porque hay limitaciones que van a volver a asombrar la administración y abrir la puerta para el retorno potencial de la derecha. Una pandemia también está castigando a la sociedad y eso puede debilitar a la economía, y si la economía se debilita hay una apertura también para que los republicanos vuelvan y tal vez la reelección de Trump en 2024, porque se fue, pero no es olvidado. Así que puede hacer un retorno político muy grande y puede tener y tiene una base muy importante en el Partido Republicano. Así que construir una izquierda independiente que pueda desafiar a los sistemas mundiales que tienen que tienen una necesidad de cambios sistémicos, ¿no? Y que mejorar la calidad de vida de la gente para crecer movimientos sociales que puedan levantar esas demandas y forzar a la clase capitalista relutante en poder. Creo que esa es la cosa más importante. Ese es el motor que empuja las cosas en nuestra dirección. Y el punto final que hago es que Phyllis no valorizó la diferencia en sistemas mundiales comparado con las 1960, los años 60, donde había un crecimiento de la izquierda. Creo que la izquierda tiene que enfocar ahora reconstruir sus fuerzas en nivel global para que podamos construir solidaridad global en los crisis que estamos enfrentando globalmente también. Entonces la globalidad en la solidaridad es la obligación moral de toda nuestra generación de nueva izquierda en los sistemas mundiales. Estoy muy contento de participar en esto y espero que de una manera pequeña haya colaborado para construir esta red mundial, para construir un sistema nuevo para la sociedad, de manera que todos tengan participación en los lucros. ¿Algún comentario para terminar? Rápidamente, soy muy grata para el diálogo global que hayan organizado esta muy buena discusión con muy buenas preguntas. No tenemos respuesta a todas las preguntas, por eso es que tenemos estos eventos y estas discusiones. Una de las ironías de cómo trabajamos con la pandemia es que aprendimos a hacer estas reuniones Zoom de manera mucho más regular, así que trajo mucho más gente en estas discusiones que pudieron ser capaces de participar en vez de andar a preguntar quién podría viajar por un avión hasta un determinado lugar para reunirse. Estoy muy agradecida a las organizaciones y, claro, a los intérpretes que trabajaron mucho más duro que nosotros. Entonces, gracias, Edgardo, por compartir y organizar, y gracias a todos por juntarse a nosotros hoy. Gracias. Gracias por esto. Esto nos lleva a un final del webinario nuestro y espero que haya sido una buena discusión, muy buena. En los próximos pasos, quiero, en primer lugar, Pierre va a escribir un sumario de las ideas principales presentadas en esta reunión de hoy. Y se la va a mandar tanto a Ashley como a Phyllis para que puedan verificarlas. Y estos textos van a ser publicados en el reporte en 4 lenguas en el Global Dialogue.
Y eso va a ser una contribución Uh, para la situación. Phyllis and Ashley for their Agradezco a Ashley y Phyllis por sus presentaciones all the people that have worked in this. y toda la gente que trabajó en organizar este panel. Everybody has Y claro, todos los que work of the interpreters. saben que sin el trabajo de los intérpretes nada de esto sería posible. Así que a ellos les agradezco. Y me gustaría recordarles que los próximos 2 jueves, On the 16th, el 9 y el 16, 2 second vamos a tener el segundo y el tercer webinario Thursday on US-China relations and en las relaciones, sobre las relaciones Estados Unidos-China Latin America y también después in this context. So América, cómo se porta en ese contexto. seminars, but as a Son 3 seminarios que forman un único seminario, así que es importante mantener la continuidad de los temas y esperamos framework that was tener este parámetro really helped inicial in nuestro hoy que vamos a utilizar en las interpretaciones y discusiones de los asuntos que van a entrar en los próximos 2 seminarios. Así que muchas gracias to get y conseguimos hacer con que las discusiones fueran registradas, así que les agradezco. a coffee. So bye-bye. Así que váyanse a tomar su café. Muchas gracias. Hasta luego. Traducción se despide. Muchas gracias. Thanks, everybody. Goodbye. Adios. Adios. Goodbye.